Si le preguntamos a un niño qué es lo que sabe de bioluminiscencia, nos diría que no sabe a qué nos referimos, pero si le ponemos una escena de Buscando a Nemo o Avatar, sabrán de lo que se trata. Piensa un momento si conoces quiénes poseen esta característica. En términos generales, la bioluminiscencia se refiere a la producción de luz por organismos vivos. Las bacterias bioluminiscentes se encuentran principalmente en hábitats marinos y flotan libremente. Son sesiles o se han especializado para vivir en simbiosis con otros organismos marinos. A nivel molecular, la bioluminiscencia está habilitada por una cascada de reacciones químicas catalizadas por enzimas codificadas con el operón Lux con el orden de genes Lux, C, D, A, B, E, G. Para ello intervienen la enzima luciferasa, la proteína luciferina, el oxígeno y el nucleótido trifosfato de adenosina, ATP. La luciferasa cataliza la oxidación de un sustrato de luciferina y con el ATP se obtiene la energía celular que permite producir esa emisión de luz. Los genes Lux A y Lux B codifican las unidades alfa y beta respectivamente. La enzima luciferasa que produce la especie emisora de luz. La energía liberada como fotón resulta de un estado excitado de hidróxido flavin 4A que emite luz entrada alrededor de los 490 nanómetros. Los colores en la bioluminiscencia varían desde el azul hasta el rojo, y los factores que pueden afectar esto son la luciferina, la luciferasa, la temperatura, el hábitat y las proteínas de accesorio como la proteína verde fluorescente y la amarilla fluorescente. La proteína verde fluorescente fue la primera proteína de su tipo en participar en un sistema bioluminiscente, y el gen que codifica esta proteína está aislado y es utilizado en la biología molecular como un marcador. Por otro lado, la proteína amarillo fluorescente fue aislada de la bacteria Vibrio fischeri, en la que se observó un color distinto al azul-verde. Lo que es interesante de esta bacteria es que cuando crece por encima de los 22 grados centígrados emite luz color azul y por debajo de los 18 grados centígrados emite una luz color amarillo. Esto indica que a bajas temperaturas aumenta la velocidad de reacción para así crear una luz con mayor intensidad. Con el paso de los años se han realizado descubrimientos y experimentos sobre la bioluminiscencia. Sin embargo, el mecanismo exacto del cambio de color es un fenómeno que sigue sin resolverse. La bioluminiscencia se ha utilizado en la medicina para estudiar procesos biológicos y evitar el uso de marcadores radiactivos nocivos. Por la parte ecológica, podemos encontrar que en un futuro no muy lejano, esta será utilizada para iluminar nuestras ciudades y así lograr disminuir toda la contaminación lumínica y lograr un ahorro energético. Avances en el seguimiento continuo in vitro e in vivo de expresión génica, interacción proteína-proteína y progresión de la enfermedad. Es la fuente de luz predominante en la mayor fracción del océano profundo. El estudio de las características bioluminiscentes de estas especies es muy interesante, pues consta de varias acciones. Primeramente es el tomar la muestra del ADN de la especie que se está analizando, remover la membrana que lo rodea y así dejarlo expuesto. Después, con un vector seleccionar la parte o gen específico que causa la luminiscencia, para transportarlo a un plásmido bacteriano, donde se clonan, o en otras palabras, se dejan crecer sus fragmentos de ADN. Hasta este punto se le denomina técnica de PCR. Una vez hecha la PCR, se realiza una secuenciación de fragmentos de nucleótidos de los plásmidos, es decir, de los fragmentos que codifican la luciferasa, y analizarlos con primers, donde se da paso al ADN recombinante. Un ejemplo de uso de este proceso es el estudio de la estructura de la bacteria marina Alivrio logei, la cual es una especie bioluminiscente, y tras realizar el proceso antes descrito, pudieron medir sus células bioluminiscentes y determinar que la intensidad de esta depende del tiempo de incubación. En conclusión, la bioluminiscencia es un fenómeno en el cual un organismo produce luz mediante una reacción química que involucra las proteínas luciferina, la enzima luciferasa, oxígeno y ATP. Este proceso posee una amplia gama de aplicaciones en la naturaleza, puesto que es gracias a este fenómeno que varias especies pueden sobrevivir y desempeñar funciones muy especializadas, incluso en condiciones extremas tales como atraer presas, camuflarse, atraer parejas y aturdir depredadores, entre otras. Desde la perspectiva de la biología molecular, actualmente ya se conocen algunas vías bioquímicas que producen este fenómeno y ya se ha logrado aislar distintos genes para su posterior uso como vectores de clonación, tales como el gen de la GFP, que es la proteína verde fluorescente. Este fenómeno no se ve tan relacionado directamente con un fragmento del dogma central, sin embargo es más como una expresión en su totalidad del mismo, ya que para que la bioluminiscencia se lleve a cabo, se parte de la presencia de los genes que vienen de la replicación, seguido de la transcripción, ya que estos genes funcionan activamente en la síntesis de proteínas, y finalmente en la traducción, que es la parte más importante en este caso, ya que las proteínas, ya sea en forma de sustratos o enzimas, son los responsables de que este fenómeno ocurra.